Buenos días. Vamos a proseguir con el relato de ayer. Les mencionaba yo que había pruebas que se deshogaron, pruebas que fueron ventiladas y discutidas en interrogatorio y contrainterrogatorio dentro del juicio, y que aquí cita el magistrado disidente en su voto particular. Entonces voy a permitirme citar, son 14 y luego 33, que unas nada más se mencionan y las otras se discuten, y bueno, y sus conclusiones. Es el final de este documento que vamos a leer, es en alcance al video anterior del voto particular. Dice: en efecto, del análisis de los medios de prueba que han sido citados en el cuerpo de la presente resolución, se puede apreciar que si bien los mismos pudieran ser aptos para acreditar que dos puntos. Número 1. El día 2 de julio del 2017, María del Pilar Garrido Santamans viajaba en compañía de su esposo. Número 2. Que el 26 de julio del 2017 fueron encontrados unos restos óseos en el kilómetro 55 de la carretera Victoria Soto La Marina, mismos que después fueron identificados científicamente como de la víctima. Número 3. Que el acusado fue la última persona que vio con vida a María del Pilar Garrido Santamans. Esto es algo que se observó, sin embargo se demostró que se usó su celular horas después y al día siguiente también, en otra carretera, en otro sitio, a 21 kilómetros de ahí. Número 4. Que los días 16, 23 y 27 de junio, o sea, antes del evento de esa anualidad, el acusado estuvo conectado a través de su celular con la antena de Villa de Casas, Tamaulipas, en diferentes horas y cerca del lugar en donde fueron encontrados los restos de la víctima, sin que en la sentencia se haga alusión alguna a las pruebas desahogadas en juicio que acreditan que el sentenciado acude a un club de tiro ubicado en el kilómetro 23.5 de la carretera Victoria Soto La Marina. Número 5. Que la ruta por la cual dijo haber accesado a la ciudad es diferente a la que fue detectada por la cámara del C4. Número 6. Que el arco de repufe registró su salida y entrada a la ciudad los días 16, 23 y 27 de junio y 1 y 2 de julio de 2017 en horas de la mañana, tarde y noche. Pues son los registros que hay en un arco de la carretera. Que el retrato hablado realizado con las características proporcionadas por el acusado no coinciden, según el criterio del perito, con el menor de iniciales JAV, alias el Goofy, mismo que dijo Jorge Fernández González haber reconocido parcialmente. Aquí los fiscales confundieron totalmente en el juicio, querían confundir y hablaban de que Jorge se refería al Goofy en ese retrato hablado. No, Jorge se refería al otro sujeto, al otro menor. Al Goofy lo identificó en fotografías. Quiero hacer esa aclaración. Que los restos óseos de María del Pilar Garrido Santamans presentaban varias lesiones. Una en el área nasal, otra en la región occipital y una más controvertida, consistente en la fractura del hueso hioides. Que la causa probable de muerte de María del Pilar Garrido Santamans fue por asfixia por estrangulamiento, eso dice la fiscalía. Número 10. Que la relación entre el acusado y la víctima era buena, ya que así lo dicen los testigos, existiendo una sola persona que afirma que éste la insultó en una reunión familiar cuando éste le derramó supuestamente un vaso de refresco en el pantalón. Número 11. Que en el operativo, eso se aclara más adelante, eso fue mentira, de una persona que fue mentira. Número 11. Que en el operativo de localización, búsqueda y rescate, esto es bien importante, realizado por agentes de la Policía Estatal y Federal y por elementos militares, por
vía aérea y terrestre. Por zonas aledañas de donde fueron interceptados se encontraron campamentos para secuestrados, fosas clandestinas y áreas en donde se calcinaban personas. Esto está en el expediente. Número 12, que la última conexión de la víctima en su teléfono celular fue el 2 de julio a las 7:30 de la tarde en la carretera Soto La Marina, ya que después de eso se apagó su aparato de telecomunicación. Se encendió después. Número 13, que ese día el acusado traía su teléfono celular apagado desde antes de que saliera de la pesca, encendiéndolo después de llegar a esta ciudad, haciendo 2 llamadas a unas personas que trabajaban en seguridad pública para pedirles apoyo, volviéndolo a apagar para después volver a encenderlo ese mismo día en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado a las 11 de la noche aproximadamente, donde no le recibieron su denuncia por no encontrarse el Ministerio Público de guardia en ese momento. Sin embargo, nos recibieron 4 agentes de antisecuestro. Sí hubo denuncia. Y Jorge traía poca pila, por eso lo había apagado cuando se metieron al mar a las 12:30 de la mañana. Número 14, que se le proporcionó asesoramiento para el manejo de crisis y negociación en caso de que se comunicaran con él para la solicitud de rescate sin que se hablara de manera concreta del margen económico. Estas circunstancias no son suficientes para considerar que el autor material de dicha acción lo fue Jorge Fernández González, toda vez que él en todo momento ante los policías investigadores señala que fueron 3 sujetos los que lo interceptaron en un automóvil y se llevaron a su esposa. Punto hasta aquí. Luego viene la violación F, el inciso F, violación al principio de exhaustividad de las sentencias. Dice, la sentencia viola el artículo 17 constitucional. Se dice lo anterior dado que las pruebas desahogadas no fueron en su totalidad analizadas o no se tomaron en consideración, además de que el Tribunal de Enjuiciamiento no especificó que se desprendía de los testimonios desahogados en juicio, tales como: el Tribunal de Enjuiciamiento no especificó qué se desprendía de los testimonios desahogados en el juicio, tales como, número 1, que Francisco Javier Iglesias señaló: en la ruta de la zona del hallazgo se encontraron evidencias de actividades ilícitas y quema de cuerpos humanos. Decían que ahí no había ni siquiera crímenes en esa carretera, porque es la carretera Soto La Marina, ya se imaginarán por qué. Número 2, que del dictamen emitido por Luis Eduardo García Rodríguez se observó que señala que el lugar del hallazgo se localiza a 21 kilómetros del sitio de la antena, que registró 5 mensajes de texto SMS entrantes al dispositivo móvil de la víctima los días 2 y 3 de julio del 2017 en diferentes horas. Eso fue después del plagio. Eso es lo que les decía. Jorge no fue el último en verla con vida. Número 3, que del análisis realizado por Daniel Israel Elvira Hernández respecto de los videos en los que supuestamente aparece el automóvil del acusado, se aprecia que en ninguno de estos videos se pudo detectar de manera clara el rostro del acusado o al menos alguna característica que haga inconfundible dicha unidad. Ellos dijeron que Jorge había mentido, ni siquiera lo pudieron demostrar por dónde entró a la ciudad, ni siquiera lo pudieron demostrar. Jorge no recordó por dónde entró a la ciudad. Eso no te convierte en asesino. Número 4, que la mayoría de los testigos ofertados por la propia Fiscalía señalan que Jorge Fernández González y María del Pilar Garrido Santamans tenían una buena relación libre de violencia. Los propios testigos ofertados por la Fiscalía. Número 5, que la testigo de María de Jesús Villarreal podría estar predispuesta, esta es la persona que habló de violencia verbal, dado el caso que fue despedida por Adriana González Mayer, madre del acusado de su centro de trabajo, era su secretaria y además tenía problemas. Que el campo de tiro al que acudía el acusado se encuentra cerca del municipio de Villa de Casas, Tamaulipas. Que el Pink Teeth,
que presentaban los dientes de la osamenta pudo haberse ocasionado por asfixia o por la humedad que había en el lugar en donde se encontraban los restos óseos, y obraban testimoniales que los días previos y el día del descubrimiento estaba lloviendo. Número 8. Que nadie además de la testigo Lucero Esmeralda Próspero Cruz hizo mención a una roca o piedra en el lugar de los hechos sin que ésta hubiera sido fijada fotográficamente por la citada perito. Tampoco le sacaron ADN, decían que una piedra con sangre. Mentiras. Número 9. Ese fue otro testigo con mentiras. Número 9. Que extrañamente en ningún momento se llevaron a cabo la recolección o búsqueda de huellas dactilares o el análisis correspondiente sobre las prendas y objetos encontrados en el lugar del hallazgo, ya que se dijo había un broche metálico, un reloj de pilar que salió en dos formas, salió roto y en buen estado. Ellos mismos tomaron la fotografía. Dos fragmentos de tela color celeste, cabello humano, una bolsa contenedora de toalla sanitaria, cinta adhesiva de color gris, una toalla sanitaria, una pantaleta de color verde y fragmentos en playera de color negro, ello con el fin de verificar si las mismas contaban con restos de ADN y si estos pertenecían a una sola persona o a diferentes. Número 10. Además de que no se acreditó de manera fehaciente que el lugar del hallazgo fuera el lugar de los hechos o que el cuerpo de la víctima fue arrojado a ese lugar después de haber sido privada de la vida. Número 11. Tampoco se justificó que las prendas y objetos que se encontraron en el lugar eran de la víctima o de alguna otra persona. No verificaron nada. Pero sí, el bikini era de ella, lo constató su hermana. Número 12. Que los peritos en antropología forense ofrecidos por la defensa afirman que no es posible determinar la causa de la muerte y que ellos no recibieron el hueso yoides para su examen. Número 13. Que la perito en odontología forense señala que el fenómeno de Pink Teeth, ella es una doctorada de la Complutense de Madrid, es multifactorial, ya que puede ser asociado a casos de muertes violentas relacionadas con fenómenos de asfixia y ahogamiento. Esa fue su última conclusión. Hicieron ellos un dictamen muy, muy exhaustivo. Por sumersión, así como en cadáveres encontrados en zonas húmedas o que están sumergidos en agua, e inclusive en sujetos vivos. Y en el artículo de la doctora, se habla que es post-mortem, de 3 a 7 días después de la muerte aparece ese fenómeno de Pink Teeth. Número 14. Que el perito médico forense Salvador Miguel Martínez, otro doctorado aportado por la defensa. Esta defensa es la parte de la víctima, son peritos de la familia de España. Quiero ser claro con esto, la defensa y la familia de España, tanto acusado como víctima, estábamos aportando peritos, testigos y pruebas. Es bien importante esto. Aportado por la defensa, dice aquí, señala que el hueso yoides que aducen los peritos Silvia Guevara Arratia y Ana Delia García Montes, que es una antropóloga sin título que aceptaron, es la antropóloga, se encuentra fracturado en 4 partes, pero su estructura anatómica no corresponde al hueso yoides, el cual no se puede fracturar en 4 partes y mucho menos por estrangulación. Estos Silvia Guevara y Ana Almadelia son peritos que aportó la fiscalía, son gente que trabaja para el fiscal. Y el juez aceptó a este perito sin título, sin cédula profesional. Es muy vergonzoso, muy lamentable. Número 15. Que los peritos Bernardo Perea Pérez, María Benito Sánchez y Alejandra Muñoz García, estos son doctorados también de la Complutense de Madrid, aportados por la defensa, señalan que la víctima presentaba una lesión en la zona ovicular derecha, lesión de la cual los peritos de la fiscalía no dijeron nada en sus respectivos dictámenes y que después pretenden incorporar en su teoría del caso. Al final quisieron incorporar eso, ni siquiera lo visualizaron,
y supuestamente hicieron un análisis también exhaustivo del cadáver de la osamenta. Número 16, que Rosa María Santamans Martín, madre de María del Pilar Garrido Santamans, señaló en la audiencia de juicio que un día la citaron a ella y a Jorge Fernández González para hacerle entrega de los restos de su hija María del Pilar, y una vez en el interior de la Procuraduría de Justicia del Estado, una persona le fue a hablar al acusado para decirle que su coche molestaba y ya no lo volvió a ver, enterándose de horas después de que éste había sido detenido. Lo sacaron con engaños, fue un engaño, ni siquiera le iban a entregar el cuerpo. Número 17, que dicha testigo, Rosa María, también afirma que a ella la llevaron a un lugar en donde estaban 3 mujeres fiscales quienes le decían que Jorge era culpable, sin que nadie se enterara que se encontraba en dicho lugar con esas personas quienes trataron de coaccionarla respecto a la culpabilidad del acusado. Esto es secuestro, es privación ilegal de la libertad de una ciudadana española. No fueron 3 horas, fueron 4 horas y media. Que el testigo José Antonio Sánchez, otro doctorado, señaló que cuando ellos recibieron los restos, iban acompañados de un informe que decía que la causa de muerte era por asfixia por estrangulamiento, ya que el hueso yoide se encontraba alterado. Sin embargo, dentro de los restos enviados no se encontraba ese hueso, de lo que se aprecia que la osamenta estaba incompleta. Alegaron los fiscales que había una violación de la cadena de custodia. Falso. Rosa María siempre documentó con notario el movimiento, cada movimiento que hizo con la osamenta en Valencia y mucho más cuando lo llevó a Madrid a la Complutense. Lo super documentó, iba todo bien etiquetado y todo bien embalado. Número 19, que dicho testigo sí tuvo a la vista el cartílago tiroide. Eso es bien importante porque tenía tejido aquí en el cuello, el cual no presentaba ninguna alteración debido a un estrangulamiento que debió haber dejado manchas, huellas, y que tenía una alteración en la cuenca orbitaria derecha, la cual pudo ser producida por un instrumento que golpeó en el ojo o que cayó sobre algo. Número 20, que el testigo Jacinto Herrera señala que no existe ninguna relación entre el lugar del hallazgo, la osamenta y el acusado, y que en el lugar había una playera negra talla 42, la cual no correspondía a la víctima ni tampoco al acusado. Número 21, que Jacinto Herrera afirma que no existe evidencia que el acusado presentara alguna lesión en su humanidad, ya que debió haber un intercambio de evidencia entre agresor y victimario al momento de estarla asfixiando. Eso es muy, muy importante. Que dicho atestante señala que la pantaleta que encontraron en el lugar estaba intacta, lo que según su apreciación quiere decir que no pertenecía al cuerpo o que éste se encontraba desnudo, ya que si la hubiera traído puesta, entonces debió estar desgarrado por los carroñeros, por lo que consideró que el cuerpo fue tirado en ese lugar. Que el testigo Jorge Fernández Villarreal señaló que el mismo día en que se suscitaron los hechos no se puso la denuncia porque no estaba el Ministerio Público. No ante el Ministerio Público, pero sí se presentó la denuncia. La compañera policía que nos recibió era una jefa, tenía buen grado y no reportó a su jefe superior, y eso es una violación a no sé qué artículo dentro de sus cosas de la policía, pero se presentó denuncia ante 4 agentes de antisecuestros esa misma noche. Al día siguiente fue en el Ministerio Público, ella lo acompañó a Jorge. Número 24, que posterior a la privación de la libertad de María del Pilar Garrido Santamans, la testigo recibió varias llamadas a su teléfono celular, el testigo, Jorge Fernández Villarreal, recibió varias llamadas a su teléfono celular, números y nombre de una persona que sí se identificó, que proporcionó a la policía sin que estos lo investigaran. Yo recibí 2 llamadas y ellos dijeron que no había habido llamadas.
y que no había secuestro. Que este testigo Jorge Fernández Villarreal también señala que en el operativo realizado por autoridades se encontraron varios campamentos para secuestrados en la zona donde habían privado de su libertad a la víctima. Jorge y yo acompañamos a los policías federales en 2 ocasiones a recorrer la zona con binomios caninos y con helicóptero. Andaba la gente en un radio de 10 kilómetros. No había absolutamente nada 15 días después del secuestro. En ese sitio donde dicen ellos que Jorge la asfixió, la mató y ahí se murió y ahí se descompuso, no había cadaverina, no había putrescina, ese cadáver definitivamente fue sembrado. Número 26, que Jorge Fernández Villarreal no recuerda si le hablaron del margen económico, pero que él tenía la suma de 500,000 pesos porque estaba consciente de que podían pedir rescate por su nuera, pero no le dijo a Jorge Fernández González que él tenía esa suma de dinero. Es que uno de los testigos habló de que nunca que estábamos muy tranquilos todos y que nadie hablaba de dinero. Pues claro, se les tenía desconfianza a estas personas. Número 27, que Pilar Garrido Santamás no fue quien le derramó el vaso con agua o refresco a Jorge Fernández González en una reunión familiar, sino su nieta de nombre Alexia, y que esto lo supo por personas que presenciaron el hecho. Que el testigo Enrique Fuentes González señala que la pantaleta observada en el lugar del hallazgo estaba intacta, por lo que no se relaciona con la osamenta, ya que no estaba rasgada o en consecuencia no se sabe la procedencia de la misma, lo que da la idea de que tal vez exista otras escenas antes del lugar del hallazgo o que después tiraron pertenencias en ese sitio. Este fue otro perito que aportó la defensa a nosotros. Número 29, que la perito Dora Miguel Castro determina que no hay lesiones a simple vista en la osamenta y no se puede determinar una causa de muerte, por lo que no se puede llevar a cabo el dictamen de mecánica de hechos, porque no existe un intercambio, reconstrucción o correspondencia de características. Número 30, que dicho testigo afirma que la fractura que señalan los peritos Silvia Guevara y Almadelia en el área nasal es una cisura natural que se tiene en dicha región y una cicatrización natural después de la cirugía plástica. Obviamente eso viene más adelante. Que no se encontró un solo indicio que relacione a Jorge Fernández González con el lugar de los hechos. Eso también lo señaló una criminóloga que contratamos. Que el testigo Adrián Zavala, que era el jefe de antisecuestros y que también fue echar una bola de mentiras ahí al juicio, señala que no se procedió a la investigación del secuestro de María del Pilar porque no se pidió un pago por su libertad. ¿Cómo la ven? Que Julián Alejandro Caraveo Real señaló que él realizó un procedimiento estético a María del Pilar, es el cirujano plástico, Garrido Santamans, en su nariz, y que fue necesario fracturar el hueso de la nariz al realizar la operación. Él describió cómo usaba un cincel quirúrgico, etcétera, todo eso. Y la fiscal sabía más de cirugías plásticas que él y decía, es que esa cicatrización no puede ser. Oye, eso fue antemortem. Hay cicatrización. En un cuerpo muerto, el hueso no genera cicatrización. Vean a los arqueólogos de allá de Egipto, por favor. Vean los guerreros que mueren con golpes en la cabeza, no tienen cicatrización en el hueso. En estas condiciones es que el suscrito magistrado disidente considera que, contrario a lo expuesto por la mayoría, los medios de prueba desahogados en juicio no son aptos, idóneos y suficientes para acreditar que el acusado es responsable del delito que se le imputa. Punto. Muchas gracias. Dios los bendiga. Era muy necesario anexarlo al video anterior. Dios los bendiga. Gracias por